Buenas tardes. Es en torno a los siglos XI y XII cuando los monjes de Cluny deciden llegar a la península ibérica y lo traen unos nuevos esquemas y se van a implantar en un lugar pues que está delimitado entre la cordillera cantábrica y la meseta superior. La meseta superior, que tiene su límite sur en la cara norte del sistema central, es decir, de la Sierra del Guadarrama, de la Sierra de Gredos, etc. Y ahí es donde va a surgir más adelante lo que se conocerá como el Condado de Castilla. Es una zona caracterizada por desfiladeros, cortados y alturas fácilmente defendibles, conformando un área de defensa efectiva ante las acometidas de los musulmanes, sobre todo los que subían por el Valle del Ebro. Fue una zona con un poblamiento prerromano diverso y en la que probablemente ya existía alguna zona de tipo defensivo de épocas tardorromana y visigoda, el cual defendía el flanco norte de incursiones de cántabros y vascones y después, no mucho después, de aquitanos y de francos. El nombre de Castilla se convierte en la frontera oriental del reino asturiano y se puebla de fortalezas y castillos, y de ahí viene su nombre en árabe, alquilá, los castillos, y en términos de romance castellano, Castella. Poco a poco afianza su particularidad dentro del reino asturiano y del reino de Leonés, y se dota de un gobernante propio, el conde Rodrigo. Y cuando el poder de León flaquea, un caudillo, Fernán González, aprovechará la ocasión para ganar poder y autonomía y crear el germen del que será el reino más poderoso de la Edad Media española, Castilla. Pues la llegada de los monjes de Cluny, tanto a León como a Castilla, pues trajo consigo algunos cambios de gran importancia para el desarrollo de la vida monástica en general. La introducción de la reforma de Cluny en el ámbito castellano-leonés, leonés-castellano, supuso el inicio de un proceso de culturación en el cual se produjeron cambios en el rito, en la escritura y en otros aspectos de la vida ordinaria. A la sazón, Fernando I da una idea a las nuevas ideas que proceden de Cluny, pues expresado a través del establecimiento de un censo anual, es decir, lo que podríamos entender, hablando en lenguaje moderno, como una subvención para el sustento de la orden, lo cual pues favoreció su introducción en este ámbito peninsular. Este apoyo regio se vio favorecido e incrementado cuando Alfonso VI duplicó la asignación designada al mismo, favoreciendo su definitivo asentamiento. Monasterios a señalar en esta época, pues tenemos los de San Isidro de Dueñas, que se funda en 1073, Santa María de Nájera, que se funda en 1079, o San Millán de la Cogolla, que se funda en 1075. Hay que distinguir que en esta época es la introducción del rito romano y es el nuevo modelo que surge de la Reforma Gregoriana como medio para mantener la unidad de la Iglesia al sustituir a los cultos regionales que eran los que funcionaban entonces. Y aunque no fue aceptado de forma inmediata por las iglesias españolas, nosotros siempre nos caracterizamos por nuestra independencia, pues la alusión constante que se hace en la ideología cristiana
de mantener una unidad es lo que da razón de ser y naturaleza a la unificación de estos ritos que hizo muy positiva su implantación. Supone una transición considerable porque lleva consigo la supresión del culto visigótico mozárabe, unido a la cristalización de una actitud doctrinalmente antimusulmana, lo cual favorerá pues la idea de las funciones llevadas a cabo por los monjes. El oficio litúrgico se complicó con el incremento de los salmos y durante este periodo pues se producirán importantes cambios en cuanto a la observancia. Ya sabéis que la observancia es, la regla de la observancia es lo que establece San Benito, cogiendo parte también de las normas que había dictado Isidoro de Sevilla, etc. Y podemos distinguir entre las disposiciones tomadas en el Segundo Concilio de Collanza, era que los monasterios optasen o bien por la regla de San Isidoro o por la regla de San Benito. Y concretamente en los monasterios castellanos se fue profundizando más la regla de San Benito, porque es en los tiempos a final del siglo XI, era la regla que tenía mayor auge entre los centros. Entonces, se puede decir, sin ningún género de dudas, que el benedictismo pues adquiere un alto prestigio y una preponderancia partiendo de los modelos que establece la norma cluniacense. Es verdad que este proceso de benedictización pues se inicia por el rey Sancho III el Mayor y luego es potenciado por Fernando I, pero en realidad cuando adquiere su mayor empuje es a comienzos del siglo XII y es cuando se encuentran pues un mayor número de referencias a la observancia de la regla benedictina. Sin duda, la práctica tan curiosa del intercambio de bienes materiales por bienes espirituales fue común a casi todos los órdenes laicos de la sociedad medieval leonesa castellana o castellano-leonesa. Yo me inclino siempre a poner por delante a León porque en realidad el reino de León es más antiguo que el reino de Castilla, aunque luego el que verdaderamente fue un impulsador y obtuvo mucho mayor prestigio fue el reino de Castilla, como todos conocemos. Esto se hace visible a través del aumento considerable de las limosnas y de las donaciones hacia los grandes monasterios adscritos a la regla de Cluny. Y el dominio de los grandes monasterios pues aumentó también el número de miembros de las comunidades y con ellas se acentuó algo muy importante en el desarrollo de la cristianización, la jerarquización y especialización de funciones en los miembros que integraban las comunidades, puesto que ya se empieza a escuchar que la comunidad está compuesta por monjes, presbíteros, sacerdotes, diáconos y confesores, con lo cual ya se establece una jerarquía que viene a tener pues el gran crecimiento de los dominios monásticos, pues favoreció la aparición, por qué no decirlo, de miradas críticas a la ostentación y a la riqueza cluniacense, creando el caldo de cultivo apropiado para el surgimiento de movimientos de contestación o de resistencia a la expansión de estos esquemas. Es en este contexto de debilitamiento de la influencia de Cluny cuando se produce además la llegada
del Císter al ámbito de la península ibérica. Y eso sucede en el mismo año en que Alfonso VI entregaba el monasterio de Cardeña a Cluny, se fundaba en Galicia la primera comunidad monástica cisterciense residenciada en Santa María de Sobrado, y es la culminación de la implantación del Císter en Castilla, en León y en Castilla, como una impulsión definitiva del monacato benedictino. Los preceptos del Císter exigían una visión mucho más rigurosa de la regla de San Benito y hacía mucho hincapié en el carácter ascético de la vida monástica. Y aunque en principio no tenía un carácter estrictamente espiritual, con el tiempo la reforma cisterciense dio lugar al nacimiento de un camino ascético propio que los diferenció claramente de los modelos anteriores. Que tengáis buena tarde.